reunión del gobierno con la gente del IES, etcétera. Vimos por ahí a los delegados, a los vocales que estuvieron en Carondelet. ¿Qué sabe de la reunión? ¿Qué se trató o no se trató nada? Bueno, dicen que no llegaron a definir nada porque yo parto del criterio de como el gobierno ya le faltan 2 meses para que se vaya a su casa, entonces, sí, 2 meses aproximadamente. Entonces yo creo que va a dejar todo para el nuevo gobierno. Este, Me pongo a pensar, a reflexionar, como decían los niños, los adolescentes, a mí ya no me importa que sean otros los que arreglen, más o menos en ese contexto, a lo mejor el gobierno está pensando. Y entonces, creo que así van a quedar las cosas, pero sí también quiero aclararle a la opinión pública lo que dijo el señor Richard Gómez, ¿no? Que me parece asombroso lo que él dijo, ¿no? Él es Y vocal del Consejo Directivo por los trabajadores, los afiliados y los jubilados. que lo pusieron en un acuerdo el presidente Lazo y el señor Ortega, ¿no? Porque todos sabemos la forma como lo pusieron a él ahí, ¿no? Yéndose por sobre el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, que estaba vigente hasta octubre del año 2000, hasta el año 2022. ¿Y qué dijo Entonces, pues, Richard Gómez? Richard Gómez dice que han dicho allí, en la presidencia, de que el BIES tiene 23.000 millones de dólares y en otras palabras, que tomen de ahí para que arreglen su problema, ¿no? Pero ha de ser con toda la plata que tiene en caja, más la que le deben, más la que probablemente va a recibir del gobierno, pues digo yo, pues, ¿no? Y hasta un año Richard Gómez y debería saber que una cosa es el patrimonio y otra cosa es tener ahorros en efectivo, ¿no? Ahorros en efectivo, un fondo específico que maneje el fondo de pensiones para respaldar las pensiones, porque si se manejaría en forma correcta el fondo de pensiones, debería pagarse pensiones de los rendimientos financieros y no comerse la plata del fondo. ¿Por qué no comerse la plata del fondo? Porque tras de nosotros vienen otros afiliados y hay que pensar en los afiliados activos, que también tienen que jubilarse, ¿no? Y entonces en Henry, ese pero se habla de que el gobierno le debe al IES 10.151 millones de dólares. ¿Es cierto eso o no? es verdad, pero termino brevemente, me quiero decir la, Ya, la pregunta, ya. para aclararle a Richard Gómez. El señor Richard Gómez dice 23.000 millones de dólares que tiene el Banco del IES. Y yo le digo a él ya está un año allí. Y yo no he sido funcionario del IES. Yo he sido trabajador del sector petrolero y dirigente del sector petrolero, pero uno tiene que ser responsable y uno tiene que estudiar, investigar, o sea, un poco, ponerle energía a las neuronas, pues no, eso tiene que Ujú. hacer uno. Y entonces, mire, yo soy sociólogo, pero una cosa tan sencilla, los 23.000 millones de dólares que dice que dice que tiene de patrimonio el IES, que es la plata de los afiliados, que además es tengo siempre que decirles, mire, ahí están 11.500 millones de dólares de inversión en bonos para 10, 12, 15 años. Entonces, no lo tiene, pues, ese dinero a libre disponibilidad para pagar pensiones. ¿Qué más? Ahí tiene otros miles de millones invertidos en préstamos quirografarios que a propósito ese rubro para prestar préstamos quirografarios va mermando porque de ahí se están tomando la plata para pagar pensiones. Ese es otro rubro. Un tercer rubro que está dentro del patrimonio, que las inversiones del Seguro Social a través del Banco del IES, son los préstamos quirografarios. Entonces, todo esto es los 23.000 millones de dólares que el presidente Lazo sabe, pues, ¿no? Y el señor Arosemena también sabe. Pero yo no sé si llevaron asesores, los del Consejo Directivo, no sé si llevaron asesores en materia económica, en materia financiera, para que aclaren estos conceptos. Y entonces el señor, y luego dicen, no, hay 600 millones de dólares de superávit. O sea, confunden lo que nosotros siempre. Mire que yo soy sociólogo, pero uno tiene que ser responsable con los criterios. El concepto de superávit, en términos económicos, se lo maneja, superávit o déficit, es en empresas, pues no, empresas públicas y privadas que generan bienes y servicios. Pero el seguro social no es una empresa, ni pública ni privada, es un seguro social que se financia con el aporte de los empleadores y los trabajadores para financiar prestaciones de salud, riesgos del trabajo y el tema de la jubilación. Pues vamos al grano. Aquí está la carta de enviada al señor Pablo Arosemena Mario,
un oficio de fecha 18 de agosto del presente año. Esta comunicación está firmada por Diego Salgado Rivadeneira, que él es el representante legal el representante legal del Seguro Social. Director general. Es el representante legal y director general. ¿Qué dice Diego Salgado? Y para que haya puesto esto es porque, o sea, Diego Salgado no desempeña un cargo de conserje, de chofer o de Claro. mensajero, con el respeto para ellos, o la cinta Así es. secretaria. No, no, él es el representante legal. ¿Qué dice él? El total dice de deudas del 40% acumulada hasta aquí, que es una deuda que viene desde el año 2012, es de 3.680.5 millones de dólares. Aquí está en este cuadrito. Les voy a leer nomás, ¿no? Luego dice, en otros rubros, la deuda es de 1.255.6 millones de dólares, otros rubros. Por el 40% dirá. Sí, ese es los intereses del 40%. Y otros rubros, ¿no? Otros rubros que están estipulados al CIDES en la ley de seguridad social, que por tiempo no los digo. Total dice en intereses, que quiere el Lazo eliminar, que también me gustaría que hablemos sobre eso. Claro. Intereses, Sí, sí. 1.084.6 millones de dólares. Total, sumando todos estos rubros, significan 4.936.1 millones de dólares. En salud, la deuda es, dice Diego Salgado, de 4.830.8 millones de dólares. El IVA no devuelto, que recuerdo que a ustedes mismos les dije que el gobierno ha devuelto el IVA, ¿no? Falso. Aquí dice Diego Salgado que la no devolución del IVA significa 284.9 millones de dólares. Total, sumando todos estos rubros, 10.051.9 millones de dólares. Aquí está. Ahí está. Mm. ¿Eh? Y luego hay otra carta que es más impresionante, otro oficio, no carta, otro oficio, dirigido por la señora María de los Ángeles Rodríguez Rosero, representante vocal en el Consejo Directivo del IES en representación de los empleadores. Enviada esta comunicación el martes anterior, 19 de septiembre de 2023. Dirigida esta comunicación al señor Magíster Pablo Arosemena Mario, ministro de Economía y Finanzas. ¿Qué le dice ella? Ella le dice que definitivamente, de manera urgente, dice que paguen las obligaciones que tiene pendiente el Ministerio de Economía y Finanzas con el Seguro Social. dice, a fin de evitar, mira lo que dice ella, a fin de evitar el alto riesgo de incumplir con el pago de las pensiones. Y le menciona aquí en esta carta que en no haber pagado el 40%, las transferencias de salud y otros rubros, dice que viene generándose un proceso de descapitalización del fondo de pensiones y que viene generándose un enorme lucro cesante. Y ella menciona que en cuanto dice al 40%, dice que el fondo de pensiones administrado por el IES, aproximadamente 480 millones de dólares se ha tenido que desinvertir del fondo de pensiones ante la falta de pago del Estado para pagar las pensiones jubilares. 480 millones de dólares. Y dice que si no paga este año el 40% del gobierno nacional, dice que el monto que desinvertirían el fondo de pensiones es de 1.511 millones de dólares. Y finalmente dice esto que es impresionante, ¿no? Dice, es importante señalar que paralelamente, mientras el Ministerio de Economía y Finanzas, a su cargo, ha dejado de transferir al IES en lo que va del presente año, o sea, año 2023, aproximadamente 1.250 millones de dólares, por concepto del aporte del 40% y otros rubros que tienen relación con pensiones. El BIES ha invertido en el mismo periodo, ojo, el BIES ha invertido en el mismo periodo en bonos del Estado ecuatoriano aproximadamente 1.627 millones de dólares. Es decir, no entregó el 40%, pero en cambio sí se llevó la plata el gobierno nacional, lo cual evidencia que el IES ha financiado el presupuesto general del Estado en este año por un valor total aproximadamente de 2.877 millones de dólares, con recursos de los afiliados y jubilados y beneficiarios del IES a nivel nacional. Esta es otra carta enviada por la señora María de los Ángeles Rodríguez Rosero. ¿Y por qué no hablaron ayer? ¿Por qué no habló Diego Delgado? Perdón, Diego Salgado. Rivadeneira. ¿Por qué no hablaron los miembros del Consejo Directivo?
porque ¿qué se van a contradecir con lo que escribieron? Entonces lo que ellos prefirieron es callar y que más bien sea Richard Gómez, un comedido ahí, que vaya a decir declaraciones que distorsionan a la opinión pública. Porque una cosa es tener que yo tengo invertido mi plata en un carro o en una cosa, y diferente es de que yo tenga un dinero de libre disponibilidad en efectivo para cubrir necesidades a diario, semanal y mensual. En el caso del fondo de pensiones, se tiene que tener disponible el dinero en efectivo para pagar las pensiones. ¿Cuánto se tiene que pagar al año? Más de 5.000 millones de dólares, que yo les voy a enviar un cuadro la próxima semana, cuánto el Seguro Social paga en pensiones para los jubilados del Seguro Social obligatorio, cuánto paga para los riesgos del trabajo y cuánto paga, por ejemplo, para los jubilados del Seguro Social campesino. Y que de allí han sacado plata del fondo de pensiones, descapitalizando el fondo de pensiones para pagar estas prestaciones. De manera que el gobierno y el Consejo Directivo y el ministro de Economía y Finanzas, sobre todo, ahí están jugando con fuego. Yo les digo, yo les he dicho reiteradamente, señores, señores, la plata que han aportado los afiliados, 30 años, 35 años, 40. Un amigo de Guayaquil me decía la semana pasada, dice que ha aportado al Seguro Social 56 años. Y eso es para tener durante su vida, mientras estén vivas las personas, mientras sean trabajadores, atención a la salud. Y mientras se jubilen, atención a la salud, porque existe la ley de seguridad social y también el pago de pensiones. Si dejarían de pagar, hecho que no puede ocurrir, si dejaran Henry, de pagar, Henry, son Henry. estafas. Mande. Sí, Henry, sí, sí, Ah, permítame darle paso a mi compañero Juan Carlos Sánchez para continuar con más preguntas con usted. Sí, gracias. sí, señor Llanes, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo Sí, está, estimado Juan realmente Carlos? yo tenía como primer tema el tema del pedido de rebaja, o mejor dicho, sí, de cancelación de intereses que el gobierno pide que no se incluyan como deuda del Estado, digamos así, para con el IES, cerca de 1.800 millones de dólares. ¿Cuál es su opinión al respecto, por favor? Sí, yo diría, y le pregunto al presidente Lazo, ¿cómo reaccionaría él? ¿Cómo opinaría él? Si algún demente se le ocurre por ahí presentar un proyecto de ley para que los deudores del Banco de Guayaquil no paguen intereses. Claro. Esa es pregunta muy lógica, señor Llanes. Por favor. Y el señor Lazo, que toda su vida ha hecho fortuna con el mercado financiero, con el mercado bancario, sabe que los intereses son una herramienta vital para que los bancos funcionen, para hacerlos operativos y sobre todo para que generen ganancias, para que generen renta. ¿De dónde tienen renta los bancos? De los intereses, porque si no hubiera intereses, los bancos no existieran. Los bancos no existieran. Y aquí, con una propuesta de esas, atenta contra el artículo 372 de la Constitución de la República, del presidente de la República, porque sucede, como es el que envía ese proyecto con carácter de urgente, ¿no? Decreto ley con carácter de urgente en materia económica. Mire que el artículo 372 de la Constitución, y con eso le aclaro a Lemos, ¿no? A Daniel Lemos, que es el subsecretario de Finanzas, ¿no? Es que uno tiene que ser responsable, pues, con la realidad. Mire que el artículo 372 de la Constitución de la República dice que los fondos del seguro universal obligatorio no son del fisco. Porque este señor, con el mismo discurso de Correa, a lo mejor fue funcionario de Correa, este señor Daniel Lemos, porque mucha gente del gobierno de Lazo fueron funcionarios del gobierno de Correa hasta el día de hoy. Entonces, este señor, que aprendió seguramente, de a buenas o de a malas, con Correa la lección, él dice que entre entidades públicas no se deben cobrar interés y que se debe cruzar las deudas y obviamente cuadrar allí y simplemente eh, llegar a cero o bajar saldos en ese cruce de cuentas, ¿no? Entre entidades públicas. Bueno, este señor, le digo que lea el 372, yo le mando como tarea que vea a leer el 372 de la Constitución de la República, porque, porque me acuerdo en la escuela cuando uno no se daba bien la lección, el profesor le mandaba a repetir 10 veces. Bueno, el 372 de la Constitución de la República dice que los fondos del seguro universal obligatorio no son del fisco. Si no son del fisco, ¿por qué el fisco maneja el seguro social?
los recursos de los afiliados, que son los que maneja el Seguro Social, ¿ya? No son parte de las finanzas públicas, no son parte de los ingresos permanentes y no permanentes del presupuesto general del Estado. Y el 372 dice, además el 372 dice que ninguna institución del Estado debe intervenir en el manejo de fondos y reservas. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hace la presidencia? ¿Qué hace el gobierno? Manejan los fondos y reservas del Seguro Social. No deberían manejar. Y luego dice, ni menoscabar su patrimonio. Bueno, si le quieren quitar 1.084 millones de dólares, porque es lo que debe de intereses, van a menoscabar el patrimonio del IES. Se van a ir contra la Constitución de la República. Y entonces yo les digo con claridad, nos deben estar escuchando. Yo les digo con claridad, sean responsables. No, algún demente se le ocurre por ahí decir, manda un proyecto de ley, dice, no, los deudores de la banca privada que no pagan interés, los deudores del Banco de Guayaquil que no pagan interés. Semejante locura, no se puede aceptar. Entonces aquí sucede que no se pueden ir contra la Constitución de la República, y estoy seguro que la Corte Constitucional, que ya Eso le iba hubo. a decir, pero ese proyecto, señor Llanes, difícilmente la Corte lo va a aprobar. Sí, yo no creo. Sí, yo no creo. Yo Pero creo que hay gente difícilmente. racional. Ahí hay gente racional, ¿no? O sea, hay gente Claro. racional. No lo van a aprobar. Y nosotros les hemos enviado ya nuestra argumentación. Le solicitamos a la Corte Constitucional que nos reciben a microscuridad. La Corte dio paso a la microscuridad que solicitó a la doctora Borja, Patricia Borja, pero Patricia Borja lo hizo muy bien. Ella es una abogada muy seria, jovencita muy seria, responsable y fundamentó. Y me parece que la Corte tenía razón, le quería dar un perfil eminentemente técnico, eminentemente profesional, eminentemente jurídico. O sea, que no vayamos nosotros, que tenemos, además del conocimiento de estas cosas, un rol más de la dirigencia social. También estamos en el debate político, y entonces a lo mejor la Corte dijo, no los invitemos a ellos, invitemos a la doctora Borja, y ella les dio los argumentos que les debió dar, y yo estoy plenamente de acuerdo y respaldo lo que Claro. dijo la doctora Borja en esa intervención, en verdad, eminentemente jurídica, en verdad, eminentemente técnica y profesional. Yo creo que la Corte se dio plazo hasta ayer, 48 horas, la señora Teresa Núquez. Entiendo que hoy o mañana o hasta la próxima semana, la Corte Emitirá ya su... sí, Claro. sí, 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 ellos Señor van a Llanes, emitir. una pregunta. El gobierno pues estableció esta famosa comisión de índole económica, luego ha propuesto que otra comisión trate también el problema del IES para ver finalmente cuáles podrían ser las soluciones. ¿Qué opina usted del desempeño de la primera comisión, del llamado a una segunda comisión? Y finalmente, es decir, hay unas propuestas ahí de la primera comisión también. ¿Qué opina usted al respecto de esto? Mire, cuando uno quiere tomar decisiones en la realidad, eh, cambiarlas, rectificarlas, fortalecerlas, qué sé yo, uno tiene que conocer la realidad. Ujú. Si uno no conoce la realidad, uno no puede tomar decisiones, y cuando las toma, muchas veces resultan erróneas, equivocadas, y causan perjuicios económicos. Entonces, el señor Lazo, por ejemplo, no es un experto en el manejo del seguro social. ¿Por qué uno, para ser presidente de la República, tiene que conocer la realidad para que no sean los asesores los que gobiernen, o Ujú. que sean los asesores que imitan criterios para beneficiar a alguien, para sesgar, para direccionar? Ya, entonces, y los asesores, que son algunos que son expertos en esas cosas, terminan envolviendo a los funcionarios de gobierno, y el gobierno termina equivocándose. Entonces, al señor Lazo no se le podía pedir que lidere todos los cambios que hay que hacer en el seguro social, porque no conoce. Ya, así como en otras áreas, el área petrolera, por mencionarle, ¿no? Mire, este señor de la Torre, que lo puso Lazo allí, que yo de presidente no lo hubiera puesto. ¿Por qué no lo hubiera puesto al señor de la Torre? Porque el señor de la Torre es responsable, como miembro del Banco Central que estuvo en anteriores gobiernos, como gerente del Banco Central, como parte del Frente Económico, ¿no? Como parte de la Junta Monetaria, que existían estos organismos en la legislación anterior. Yo no lo hubiera puesto, por dos cosas, ¿no? Primero, porque en esa gestión de esas instituciones se sobreendeudaron con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, etcétera. Y lo segundo, el señor de la Torre, estando allí, ya, en varios de sus gobiernos, es responsable, pues no, de las microdevaluaciones, de las macrodevaluaciones, ¿no?
de la moneda nacional hasta que desapareció y que lo llevaron a una cotización del sucre de 25.000 sucres por dólar y que eso trajo como consecuencia todo un desplome del ahorro nacional en moneda nacional. Todo un desplome. Todo un desplome de las aportaciones al seguro social de los afiliados. Y todo un desplome del pago de pensiones del seguro social hacia los afiliados que pasaron a pagar, después de esa macro devaluación de 25.000 sucres por dólar, pasaron a recibir de pensión jubilar $10, $20, $60, $80. Eso. Y como nuestra gente, como no conoce y no sabe, porque si a mí me afectan una cosa como esas, yo le demando al Estado, ¿no? Porque yo le aporté un sucre, en ese entonces, cuando se hablaba del sucre, cuando estaba el sucre, digo ustedes, a 25 sucres por dólar, 75 sucres por dólar, años 70 me refiero, ¿no? Eso fue de 25 sucres por dólar la aportación. Después en los años 80 pasó a ser de 30, de 40, 50 a 75 sucres por dólar. Y ¿Mm? así sucesivamente. Pero, y entonces en la cotización del dólar era eso. ¿Y cómo es que después me calculan mis ahorros y me calculan el pago de pensiones de 25.000 sucres por dólar? Yo les hubiera demandado. Pero claro, que yo era aportante, que yo como aportante les hubiera demandado al gobierno. Ajá. Claro, pero no lo demandé porque nosotros teníamos una tarea muy grande como dirigentes del sector petrolero, ¿no? Entonces no teníamos tiempo para dedicarle un buen tiempo de estudio e investigación al manejo del seguro social. Sin embargo, nosotros ya quisimos hacer un cambio del seguro social en los años 90 y no lo logramos. Bueno, entonces digo usted, esa comisión de la Torre plantea un disparate. Yo por eso antes yo no lo hubiera puesto a la Torre en primer lugar. Y yo hubiera más bien, como era obvio, me hubiera reunido con los trabajadores, con los técnicos del Seguro Social, hubiese hecho una investigación cuál tiene mejor perfil como abogados, cuál tiene mejor perfil como economistas, cuál tiene mejor perfil en salud, y hubiera hecho una comisión con ellos, con los que trabajan en el seguro. Pero si yo conociera el seguro, para decir, hágame esto, hágame este otro, y así. Y entonces sucede que el señor de la Torre viene y plantea disparates, ¿no? Plantea una reforma de ley que es un monstruo, ¿no? Es como esas culebras que tienen dos cabezas, ¿no? Dos cabezas. Un consejo directivo de la salud autónomo independiente y un consejo directivo que maneje el fondo de pensiones. Esos dos se van a aruñar, pues esos dos se van a trompear, porque arriba esos dos no tienen autoridad. Entonces, imagínense. Entonces, crear una cosa así, de un monstruo de dos cabezas para que maneje el seguro social, un disparate. Y luego quisieron, pues ellos, lo de fondo, con juego de palabras, ¿no? Incrementar los años de jubilación. Entonces decían, no te vamos a incrementar los años de jubilación. Lo que te vamos a incrementar son los años de aportación. Y yo les decía, ¿y si incrementas los años de aportación, no estás incrementando los años de jubilación? ¿O es que le vas a petrificar la vida del trabajador para que entonces aporte los 35 años y se quede congelada su vida en 60 años, ¿no? Entonces, eso propusieron. Por ejemplo, afectar las jubilaciones, ¿no? Porque hay una ley, habla de 5 años de mejores sueldos y salarios, ¿no? Ellos le planteaban todo el periodo laboral. Si los 35 años, los 40 años, qué sé yo, o los 30 años, todo el periodo laboral. Entonces, si le hago un promedio de todo el periodo laboral, le bajo el promedio. Todo lo que querían era bajar el promedio del pago de la jubilación. Y, a- y, Henry, y- Henry, sí, lamentablemente le tengo que comunicar que ya no tenemos más tiempo para la entrevista. La verdad es que, como le decía al principio, el tema del IES Es amplísimo. amplio, esto de por lo Así menos es. 3, 4 horas, pero esto no es el tiempo que nos están dando. Y le ofrezco para la próxima semana seguir dialogando sobre el tema porque hay que preguntarle otros temas del IES que tienen que ver también con las deudas que tienen con los patronos, con los afiliados. Esto de que por qué no se le cobra a los hijos de los afiliados, se le cobra la atención médica, aunque parezca un poco drástica la cosa, pero en la situación en la que estamos así tiene que ser. Y también el tema de la corrupción que tampoco no se la enfrenta. Así que Así es. le ofrecemos para la próxima semana continuar dialogando, estimado Henry. con todo gusto, querido Alcides, el tema de la reforma, que es lo que estamos haciendo la gestión ya con los asambleístas electos para trabajar sobre ese tema, porque lo tenemos ya el proyecto en la asamblea. Hay que hablar sobre eso. Entonces, con todo gusto, mi querido Correcto, Henry. Alcides, sí, para hablar la próxima semana sobre ¿Cómo ese tema. no? Ya, Que le vaya Un muy bien. saludo, un un saludo. abrazo. Henry Llanes estuvo con Un nosotros, gusto. presidente del Frente Nacional por un Nuevo IES.